Ahora sí se ve las diapositivas, ¿no es cierto? Sí, doctora, sí se ve. Listo. Entonces, el tema que vamos a hacer según el sílabus es lo que es todo farmacología hematopoyética, sobre todo enfocándonos en la ecología de la anemia. Obviamente, la anemia y el tratamiento de anemia es un tema muy largo, y la parte farmacológica solamente nos va a enfocar en unos cuantos tipos de anemia, porque existen diferentes tipos de anemia, infinidad de tratamientos que lo van a ver en hematología, ¿ya? Entonces, ustedes saben qué es la anemia, porque es una de las patologías más frecuentes en nuestra población infantil, en las mujeres, etcétera. Entonces, la anemia es una disminución normal de glóbulos rojos, o sea, nuestros eritrocitos, ¿eh? Y por tanto, puede haber disminución de la concentración de hemoglobina. Podemos determinarlo mediante esos dos puntos. ¿Y por qué se puede producir anemia? O sea, si hay disminución de eritrocitos, ustedes se tendrán que poner a pensar. Se puede producir anemia porque se puede perder esos eritrocitos. ¿Y cómo se pueden perder esos eritrocitos? ¿Ustedes creen cómo se puede perder? A ver, chicos. Profesora, ¿podría ser por Número. pérdida sanguínea? También podría ser por alguna enfermedad crónica. Muy bien. Entonces, Eh, Noeli, tu apellido. Luna Vivanco. Noeli, ¿qué me has dicho? Por. Pérdida sanguínea, eso depende del tipo. Puede ser, por ejemplo, una hemorragia digestiva. También puede ser por un mismo traumatismo. Puede haber algún problema crónico, por ejemplo, que la persona tenga alguna enfermedad en el riñón, que esto va a producir a la larga también anemia, porque ya no va a secretar lo que es la eritropoyetina. También vamos a ver que puede haber lo que es deficiencia de hierro. También Ya. podemos ver en el alcoholismo y distintas enfermedades similares. Ya. Entonces, vamos a hablar primero de lo que es las pérdidas de eritrocitos. Esto dice por pérdidas sanguíneas, como lo ha mencionado Noeli, pero también puede ser por hemólisis, ¿no es cierto? De los ojos, etcétera. O disminución en su producción, porque no hay suficientes metabolitos o medios para producir eritrocitos, o hay deficiencia de hierro, hay deficiencia de ácido fólico, o la médula está mal y no produce eritrocitos. Son diferentes, digamos, una de las dos formas que podemos dividir para que nos produzca anemia. Y obviamente esto, sabemos que los eritrocitos tienen hemoglobina. La hemoglobina es afín al oxígeno. Por tanto, si hay una pérdida crónica y que puede ser severa, puede dificultar el suministro de oxígeno a los ojos. Entonces, en esta clase de hoy vamos a hablar de los fármacos, antianemiafármacos, de lo que son factores de crecimiento. Dentro de los fármacos antianémicos, vamos a tocar dos puntos específicos, que son la deficiencia del hierro o anemia ferropénica, su tratamiento, y lo que es la deficiencia de la anemia megaloblástica con su deficiencia de folato y vitamina B12. ¿Ya? Y también tocaremos factores de crecimiento. Entonces, aquí está lo que vamos a hacer el día de hoy. En los anticos vamos a tocar el hierro, la vitamina B12 o cobalamina y el ácido fólico. Y en los factores de crecimiento hematopoyético está la eritroproyetina o epoetina también llamada, y los factores de crecimiento como el filgastin, pefilgastin, etc. La eritroproyetina les estoy dejando como tema de exposición para el viernes, ¿ya? Pero todo lo demás lo vamos a hacer hoy día. Entonces, imagínense que esta es nuestra médula ósea. Nuestra médula ósea necesita suministro para poder sintetizar nuevas células. Dentro de estos están los eritrocitos, células como los leucocitos, macrófagos, etc. ¿Ya? Hablando en sí de la formación de eritrocitos, para que se cree estos glóbulos rojos tiene que haber hierro. ¿Y de dónde sale el hierro? ¿Quién lo transporta? El ferrina, ¿ya? La ferritina es donde se deposita el hierro, o sea, lo recoge y lo transporta a la transferina hacia la médula ósea, y a través de estímulos
eritropoyéticos se forman, y obviamente con otras sustancias como ácido fólico, vitamina B12, estas células eritroides. ¿Ya? Inicialmente como proeritrocito y luego al final sale el glóbulo rojo. Aquí está, acá se ve mejor. Aquí está nuestra célula madre. De la célula madre van a salir otras células progenitoras, por ejemplo, de linfocitos, de megacariocitos, y finalmente se van a derivar a través de estímulos como la eritropoyetina a la formación de glóbulos rojos, ¿ya? Y estos son FSCGM, son factores de crecimiento, ¿ya? Tanto de la célula granulocítica como mielocítica. Entonces, ¿de dónde derivan? Pues los granulocitos, eosinófilos, basófilos o monocitos en este caso. Entonces, son varios estímulos que necesitan estas células para producir células finales que van a circular en nuestra sangre. ¿Y cuáles son estos estímulos? Aquí están, por eso se llaman factores de crecimiento. La eritroproyetina y los otros factores de crecimiento de células granulocíticas, mielocíticas y monocíticas. ¿Ya? Entonces, todo este punto de acá también lo vamos a tratar. Entonces, ¿cómo ustedes distinguen las anemias? Las anemias, que hemos dicho, puede ser porque tenga recuento de glóbulos rojos o eritrocitos muy bajos, o sea, menos de 4.4 por 10 a la 6 por el milímetro cúbico, nos está dando indirectamente que este paciente puede tener anemia. O midiendo lo que es más común que hacemos, midiendo el nivel de hemoglobina. Acá dice 11, por debajo de 11, que es el nivel del mar, pero en la altura este valor aumenta incluso a 13, por debajo de 13, 12.9 ya somos anémicos. Volumen corpuscular medio, ¿ya? Que también nos puede determinar qué tipo de anemia es, si es una anemia microcítica o macrocítica o normocítica, que tienen sus diferentes causas. Hemoglobina corpuscular media para determinar si es hipocrómica o normocrómica, ¿ya? Entonces vamos a ver en esta clasificación estos cuáles son las causas de estas, especialmente de acuerdo al tamaño de nuestros glóbulos rojos, que es lo que más frecuentemente, digamos, cómo se puede dividir. Entonces, es una de las formas como se puede dividir, de acuerdo al volumen corpuscular medio, ¿no es cierto? O sea, si tiene un volumen corpuscular medio normal, pequeño o grande. Las anemias microcíticas, o sea, donde ves en una lámina periférica un glóbulo rojo pequeño con un volumen corpuscular medio menos de 80, una de sus causas frecuentes son las anemias ferropénicas, ¿ya? Y eso es lo que vamos a tocar como punto el día de hoy. Pero también pueden ser, como dijo su compañera Noeli, por enfermedad crónica, por ejemplo, un paciente con cáncer o con una que esté perdiendo crónicamente sangre sin que se dé cuenta, etc. Las normocíticas, que pueden ser, mira, cuando un paciente pierde sangre, generalmente te da anemia normocítica inicialmente, pero a la larga puede llevar a ser microcítica cuando se depleta el hierro. Eso también tienen que tenerlo en cuenta. O sea, puede virar de una normocítica a una microcítica. Dentro de las normocíticas están las hemolíticas, las diferentes formas de hemólisis, ya sea por alteraciones genéticas, deficiencias de enzimas, etc. O no hemolíticas. Y las macrocíticas, que también vamos a tocar hoy día, donde están las anemias megaloblásticas y no megaloblásticas. ¿Ya? Las megaloblásticas son generalmente por deficiencia o carencia de sustratos, como la vitamina B12 o ácido fólico. Y las no megaloblásticas asociadas a otras enfermedades. Ya. A ver, voy a poner a todos. Solange Hadassah. Solange. Solange, ¿estás ahí? ¿Aló, me escuchan, chicos? Sí, se la escucha, Sí se doctora. escucha, doctora. Ya, no está Se Solange, escucha, ¿no es doctora. cierto? Solange. Yo he dicho que les voy a llamar en cualquier momento. ¿Qué ha pasado, Solange?
Está mal tu micrófono, Solange. Sí, doctora. Porque ya, ahora sí te escucho. Bien, puedes leer esta pregunta. Y primero lee la introducción, luego la pregunta te lo voy a proyectar. Ok, doctora. Hola. Empieza Solange. Creo que su micrófono está mal. A eso le arreglas tu micrófono, entras y sales y vuelves a entrar. Jamie Sherali Saji. Jamie, perdón, no puedo pronunciar tu Es nombre. Yesare, doctora. Yersare, voy a acostumbrar. Yersare, por favor, ayúdame Leo, con esta doctora. diapositiva. Sí, sí, sí. Una mujer embarazada de 23 años es referida por anemia. Ella está en su cuarto mes de embarazo y nunca ha tenido historia previa de anemia. Su abuelo sufrió de anemia perniciosa. Los valores de hemoglobina del paciente es de 10 gramos por decilitro. Si esta mujer tiene una anemia macrocítrica, aumento de la concentración de transferrina y valores séricos normales de vitamina B12. Ya, continúa. La causa más probable de su padecimiento es por deficiencia de, ¿De qué ¿cómo crees era? sería? Ácido fólico, doctora. También podría ser, pero, disculpe, De ácido fólico, porque porque Jamie. es una de las características, doctora, que conjuntamente con B12 también va a disminuir los valores de ácido fólico y de hierro. ¿Qué más? Mm, Bueno, ¿Por qué es una anemia entonces, macrocítica, doctora? claro, porque está dentro de las causas de las anemias macrocíticas, ¿no es cierto? Sus valores séricos de vitamina B12 son normales en esta paciente. Normalmente cuando queremos hacer diagnóstico diferencial entre ácido fólico y vitamina B, parte de la clínica, tenemos la facilidad de dosar vitamina B12 y ácido fólico en la sangre para ver cuál es la que predomina o si tiene ambos tipos de anemia. Entonces, una anemia por deficiencia de ácido fólico. ¿Quién me habló delante de macrocítica? No sé quién. Yo, doctora Muñoz. Giancarlos. Listo. ¿Y cuáles son las causas o qué consecuencias puede tener esta madre si usted, a ver, si no corriges, Juan Carlos, o Giancarlos, perdón, la ¿Podría, deficiencia de ácido fólico? podría haber algunos defectos del tubo neural, así como Muy bien. anomalías congénitas? Esto es muy importante por eso, el suplemento de ácido fólico en las gestantes. ¿Ya? Entonces, como dice acá, si dicha madre presenta deficiencia, el niño podría tener algo riesgo de sufrir defectos del tubo neural, ¿cierto? Como una espina bífida, por ejemplo, que no se desea en ningún niño, ¿no es cierto? Por eso se tiene que suplementar. Ya. A ver, Lady Stephanie. Lady Stephanie. Lady, a la una, Lady, a la dos, ¿dónde está? Lady, recién has prendido tu audífono. ¿Estás? ¿No está? No me responde. Lucía Stephanie. Lucía Stephanie. ¿Me escuchan, chicos, no es cierto? Se me ha ido ya la señal. No, doctora, sí se le escucha. Sí, se escucha, doctora. Ya, porque siento que se me ha ido y por como no me responde ni Lucía ni Lady. Ya cualquiera, ya. No hay Lucía ni Lady, las dos Stephanie. Profesora, ¿sería tabletas de sulfato ferroso? Ya. Suplementos de ácido fólico. ¿Quién me Tableta habló? sería, doctora. Casa Verde. Alguna vez Banco le habló de Casa Verde. sulfato ferroso. Ya. Entonces, en esta pregunta nos dice,
La paciente embarazada presenta resultados de anemia microcítica hipocrómica, ¿no es cierto? Hemos dicho que una de las causas frecuentes de anemia microcítica hipocrómica, ¿cuál sería? Es la deficiencia de hierro. Hierro. ¿No es cierto? ¿Y el tratamiento cuál sería? Tabletas de sulfato De ferroso. sulfato. Entonces, lo que les he hecho esta introducción es para poder hablarles de la deficiencia de hierro inicialmente y luego de la deficiencia de ácido fólico. Obviamente estas dos deficiencias es muy frecuente en una madre gestante. Por eso es que se les suplementa tanto hierro como ácido fólico a las madres gestantes porque tienen más requerimiento del normal respecto a una mujer no embarazada. ¿Ya? Entonces aquí les dejo un cuadrito para que puedan sintetizar y analizar lo que son toda la clasificación morfológica de las anemias. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, ya hemos visto las microcíticas, una de las causas frecuentes son las fibropénicas, ¿no es cierto? Las macrocíticas, las megaloblastic, que pueden ser por deficiencia de vitamina B12 y ácido fólico, y las normocíticas que no las vamos a tocar. Porque acá vamos a tocar lo que son anemias por deficiencia de sustratos, ¿ya? O anemias carenciales también se les llama. El resto de anemias tiene tratamiento, sí, dependiendo de la causa. Por ejemplo, las hemolíticas, viendo cuál es la causa de la hemólisis, si es por anticuerpos o si es por deficiencia de enzimas. De las normocíticas por alteración de la médula ósea, ya requieren trasplante de médula ósea, etc. Entonces, nos vamos a enfocar en las anemias carenciales, ¿ya? Todo lo que es anemias carenciales. También llamadas anemias premedulares, ¿ya? ¿Por qué? Porque para poder sintetizar un glóbulo rojo se necesita de sustratos, ¿no es cierto? ¿Qué sustratos en este caso? Hierro, ácido fólico, vitamina B12. Por eso se llaman premedulares. Tienen que ir estos sustratos para la síntesis de nuevos glóbulos rojos. Entonces, estos vamos a enfocar en este primer punto. Hablemos primero de las anemias ferropénicas, chicos. Para poder hablar de las anemias ferropénicas, tenemos que saber cuál es la función del hierro. Si ustedes saben cuál es la función del hierro, obviamente van a saber qué deficiencias o qué manifestaciones va a tener este paciente. Una de las funciones de hierro, como pueden ver, dice que el hierro que está dentro de la hemoglobina va a transportar y liberar o ceder oxígeno. Va a ayudar a la síntesis de otras hemoproteínas, por ejemplo, mioglobina, donde también van a encontrar hierro, o regular la síntesis mitocondrial del grupo E. Se utiliza también como componente de algunas enzimas, sustratos como citocromo oxidasas, el mismo citocromo P450, que forma parte de las enzimas metabolizadoras hepáticas. ¿Ya? Entonces, este hierro es indispensable, como les he dicho, en el transporte, y es esencial para la formación de hemoglobina. La hemoglobina ayuda a ceder o aceptar oxígeno. Participa en numerosos procesos de oxidorreducción, por ejemplo, ayudando a la formación de enzimas del ciclo de Krebs, respiración celular, etc. ¿Ya? Y otras enzimas como catalasas, peroxidasas y oxigenasas. Listo. A ver, esta pregunta, si cualquiera. El hierro se absorbe más rápido. Ferrosa. Alma ferrosa. Sí, ya, chicas, muy bien, ferrosa. ¿Quién me ha dicho primero ferrosa? Casa verde. Casa verde. Listo. Entonces, el hierro puedes encontrarlo en forma ferrosa y forma de absorción del hierro, o sea, a nivel intestinal es en su forma ferrosa, ¿ya? Miren acá, si nosotros ingerimos hierro, no todo el hierro que ingerimos se va a absorber, solo se absorbe en una proporción de un 10%. Por ejemplo, miren, ha consumido 20 miligramos de hierro al día, pero solo absorbió 2 miligramos al día. El resto, por más que ustedes consuman hierro, se pierde por el intestino, ¿ya? Se pierde. Ahora, ese hierro absorbido va a ser
captado por estas proteínas de la transferrina, que son las moléculas transportadoras de hierro. ¿Por qué? Porque las va a transportar a diferentes sitios para almacenarse, para utilizarse. Por ejemplo, puede transportar a la médula ósea para la formación de nuevos eritrocitos, ¿no es cierto? Y viceversa, cuando estos eritrocitos envejecen, se libera hemoglobina, por tanto hierro, y también lo transporta. O almacenarse o hacia el sistema retículo endotelial, donde se almacena hierro, sobre todo en el hígado, en forma de ferritina. Entonces, la ferritina no se almacena en estos dos sitios, sino en otros órganos también. Incluso en la célula, en los enterocitos, también se almacena hierro que no ha pasado a la sangre en forma de ferritina. Entonces, la ferritina para nosotros, chicos, va a ser un indicador de ver cuánto hierro tenemos, ¿ya? O sea, nos indica los depósitos de hierro en el organismo. Entonces, ¿por qué lo he puesto en amarillo? Porque cuando más adelante toquemos la parte de tratamiento en las anemias ferropénicas, un indicador para decir si suspendo o no suspendo el sulfato ferroso o hierro que le estamos suplementando es medir los niveles de ferritina. No se olviden que puede ser pregunta de examen. Entonces, les he dicho que se absorbe solo 5 a 10%. ¿Ya? Cuando hay deficiencia de hierro, va a haber disminución de la concentración de ferritina. Es lógico, ¿no es cierto? De la concentración de ferritina, porque no hay hierro, va a ver cómo se deposite el hierro. Pero se van a hacer abundantes, dice, receptores de transferrina o moléculas que ayuden a captar hierro. ¿Por qué? Porque el organismo siente la necesidad de capturar más hierro, el poco que le llega. Pero a su vez, como no llega mucho, hay mucho transportador, pero que no se satura, digamos, con el hierro. Entonces no hay como tener depósitos de hierro. Entonces, esto también, a ver. Iván Puma. Iván. Presente. Iván. Ya Iván Puma, lee y responde, por favor. Iván, se salió, creo que Iván. El hierro se almacena en la mucosa intestinal en forma de ferritina. A ver si me haces. Muy bien. Gracias, Iván. Entonces, el hecho que la forma como se deposita el hierro, como se almacena el hierro, ya sea en el hígado, retículo sarcoplásmico, mucosa intestinal, etcétera, es en forma de ferritina. Miren acá. Acá tengo la luz de mi intestino, la parte amarilla. Y acá tengo mi digamos, célula intestinal. Para que se absorba, tiene que absorberse en forma de sal ferrosa, ¿no es cierto? Eso ya sabemos, sal ferrosa cargado con 2 positivo. Pero una parte del hierro se queda dentro de la célula intestinal en forma de ferritina, porque en forma muy difícil que pase a la sangre. Lo que pasa, la forma como pasa la sangre, como es absorbida, es la forma de sal ferrosa, pero como se almacena, la forma en que se almacena en las células intestinales es como ferritina. Entonces ya hemos visto 2 preguntas ahí. A ver, vamos a ver, por ejemplo, esta es la necesidad o requerimientos, acá como pueden ver, necesidades de hierro en las mujeres. En una mujer no embarazada, en una mujer embarazada y en una mujer que ha dado a luz. Todas las mujeres obviamente necesitamos suplementos. Cualquier ser humano siempre tiene pérdidas de hierro en el organismo. Pero a esto, en una mujer no embarazada se le suma la menstruación. Algunas más, otras menos, ¿eh? Pero ¿qué pasa en una mujer embarazada? En una mujer embarazada, aparte que la madre requiere más hierro, el feto hace que necesitemos más hierro aún. Dice que en los 9 meses que está dentro de la mamá, consume 300 miligramos de hierro. La placenta, 100 miligramos más. En el parto se pueden perder 100 miligramos más de hierro.
En la lactancia, otros 100 miligramos, haciendo una pérdida total de 600 miligramos. A esto no se suma en el puerperio la menstruación que les vienen algunas mamás. Por eso es necesario el suplemento sí o sí de hierro en las madres gestantes, ¿ya? Tanto por las pérdidas que se produce como por el consumo que implica el tener un bebé con sus diferentes componentes, ¿no es cierto? Entonces, eso es punto número 1. Ahora, las deficiencias de hierro hemos dicho que pueden deberse por incremento en los requerimientos de hierro. Aquí están las embarazadas, los niños en edad de crecimiento, ¿cierto? En la infancia, la adolescencia, etc. Es lo más frecuente. Y es realmente lo que suplementamos nosotros. Pero en las hemorragias, si bien inicialmente nos dan anemias normocíticas, normocrómicas, al final tanta pérdida de glóbulos rojos puede llevarnos a un incremento en la pérdida de hierro. Y aquí están las hemorragias gastrointestinales, menstruales, urinarias, cuando ya el depósito de hierro se hace cada vez menos. Incluso, miren, algunas parasitosis como las anquilostomiasis, etcétera, pueden causar, son las uncinarias, famosas uncinarias, también pérdida de hierro. O que dificulten su absorción. Hay personas que estando anémicas, o incluso cuando no se les explica a las mamás, toman el sulfato ferroso junto con la leche. Entonces, ¿qué va a pasar? ¿Qué creen que va a pasar cuando uno toma sulfato ferroso junto con la leche? No se absorbe. Doctora, el hierro es que se quela y no tiene buena absorción o no se absorbe simplemente. Muy bien, Jaro. Entonces, una de las formas de disminuir la absorción de hierro es poniéndolo con quelantes, como son el calcio y la leche, ¿no es cierto? Como dijo Jaro. Pero también hay personas que toman con antiácidos. Se toman a las 8 de la mañana su antiácido, luego su sulfatito ferroso y están felices. Entonces, fármacos pueden dificultar la absorción de hierro. O enfermedades propias gástricas, también pueden dificultar la absorción de hierro. No solo de hierro, sino también de otros sustratos como la vitamina B12 que vamos a ver más adelante. Ya. Entonces, aquí están las etapas de deficiencia de hierro. Miren, les he dicho que el hierro está en forma de depósito, circulando en la sangre, transportado por la transferrina y dentro de los glóbulos rojos. ¿Ya? Lo normal, dice acá, es 11, pues a nivel del mar. En Cusco es más. Estos son los valores aceptables. De ferritina, más de 100 microgramos por litro, o más de 1 microgramo por decilitro también, más de 10 microgramos por decilitro, otra forma de medir. Y en la hemoglobina, más de 11 a nivel del mar, más de 13 a nivel de la altura. Lo primero que se pierde cuando tenemos deficiencia en el consumo de hierro es el depósito de hierro. O sea, es lo primero que se afecta. ¿Y cómo se puede medir? Midiendo la ferritina. Entonces, si queremos hacer un diagnóstico precoz, medir los niveles de ferritina. Ya cuando baja, o sea, es una deficiencia más severa, recién se evidencia en la hemoglobina. Ya en la hemoglobina. Y acá ya se llama anemia por deficiencia, una anemia microcítica hipocrómica nos da acá. ¿Ya? Entonces, el hierro la ferritina por eso es un marcador, un indicador ideal de lo que es el depósito de hierro, que es lo primero que se altera ante un déficit de hierro. ¿Ya? Por eso es que se ha puesto acá. Valores inferiores a esta cifra, que es de 100 microgramos por litro, indican la necesidad de continuar con la administración terapéutica de hierro. ¿Qué significa? Cuando un paciente ha sido diagnosticado, digamos, en esta etapa, en la etapa 3, por ejemplo, un niño o cualquier persona de X, le han encontrado una anemia microcítica hipocrómica y le iniciaron tratamiento. Ustedes le miden el nivel de hemoglobina y de repente los
al mes nomás ya está bien. Lo que estaba, digamos, ejemplo, está en 10, ahora está en 12. Dice, está bien, suspenderé. No, no se suspende. Generalmente el tratamiento es entre promedio 6 meses. ¿Y cómo ustedes pueden decidir si suspendo o no suspendo? Es midiendo los niveles de ferritina. Si ustedes tienen niveles de ferritina todavía bajos, tienen que seguir dando hierro, porque todavía no han depletado los depósitos de hierro, ¿ya? Si recién encuentran niveles de ferritina normal, con hemoglobina normal, ahí sí pueden decir suspendo el tratamiento de hierro. Listo. Entonces, el tratamiento de la anemia ferropénica tiene que resolvernos 3 problemas, chicos. Uno es descubrir la causa, obviamente, de la carencia de hierro, si es por deficiencia en su consumo, que de repente es una madre gestante, un niño en crecimiento, o es que está consumiendo medicamentos que están dificultando la absorción o tiene alguna enfermedad de base. ¿Ya? 2, eliminar esa causa, posible, si es que se puede. Y corregir, como tercer punto, el déficit de hierro. Y les he dicho, para corregir el déficit de hierro que se necesita, sulfato ferroso como tratamiento del ex. ¿Por qué? Porque hemos dicho que las sales ferrosas son las que mejor se absorben. Un ratito, chicos, tengo una llamada urgente. ¿Quién será? Aló, chicos, ¿me escuchan? Disculpen la interrupción. ¿Aló? ¿Aló, me escuchan? Ya, van a disculpar la interrupción. Mando de... Ya. Estamos diciendo, el tratamiento, chicos, de la anemia ferropénica, de elección es dar sulfato ferroso, ¿cierto? Pero van a encontrar también formas de presentación de sales férricas, pero que necesitan, digamos, más dosis para poder, porque necesitan incluso estas sales férricas convertirse a sales ferrosas para su mejor absorción, ¿ya? Entonces, las sales de hierro se puede encontrar en diferentes formas, miren, como sulfato, furamato, gluconato, polisacarato, carbonato, etc. Cada uno tiene una cierta cantidad de hierro en su precinto y de acuerdo al contenido de hierro elemental es que nosotros debemos dar el tratamiento. El tratamiento para anemias ferropénicas severas se da incluso desde 2 hasta 3 veces al día para llegar a esos requerimientos que van entre 200 a 300 miligramos de hierro
¿Ya? Listo. A ver. Esto sí es fácil. Carmen, Stephanie. Carmen. Sí, Carmen. doctora. Ya. ¿Cuál es la respuesta a esta pregunta? ¿Qué tipo de anemia produce la deficiencia de hierro? Microcítica hipocrómica. Muy bien. Gracias, Carmencita. Entonces, les hemos dicho que las deficiencias de hierro pueden, cuando hay una deficiencia severa, producir una anemia microcítica hipocrómica. Pero inicialmente puede haber una normocítica normocrómica. Acá no había normocítica normocrómica. Microcítica hipocrómica. A ver si me ha entendido. Eduardo Gonzalo. Sí, doctora. Eduardo. Lee, por favor, responde esta pregunta. Siempre se debe suplementar hierro si la ferritina es menor a 100 microgramos por litro. Muy bien. Gracias, Eduardo. Entonces, ya hemos dicho, y les estoy repitiendo por tercera vez, que unas formas de decir cuándo termino de suplementar hierro es midiendo los niveles de ferritina, ¿cierto? Con un punto de corte de 100 microgramos por litro. O también les puede decir equivalente a 10 microgramos por decilitro, que es lo mismo. Entonces, ahí influye el marcador de los depósitos de hierro. Si está más de 100, es que los depósitos son normales. Puede suspenderse la terapia con sulfaroso. ¿Ya? Cuando nosotros suplementamos hierro, ya va a haber siempre un porcentaje de absorción de acuerdo a la totalidad de hierro que estamos dando. Por ejemplo, este cuadrito nos va a explicar y nos va a resumir de la dosis total de hierro que proporcionamos y qué porcentaje se va a absorber el hierro y cuánto de hemoglobina nos puede aumentar. Disculpe, doctora, no se le escucha. Ya, entonces, disculpe, voy a volver a repetir, creo que ha sido el audio. Entonces, chicos, cuando nosotros suplementamos hierro, ¿no es cierto? Suplementamos hierro, de acuerdo a la dosis que demos, por ejemplo, les he dicho que se puede dar entre 200 a 300 miligramos de hierro en pacientes con anemia ferropénica severa, solo un 12% se va a absorber. Máximo lo que podemos aumentar de hemoglobina puede llegar hasta 2 por litro en el tiempo de tratamiento que se le está instaurando. Ya cuando nos hablen de intoxicación por hierro, las sales ferrosas o hierros parenterales, nos van a hablar los chicos a partir de cuánto o cuánto de hierro en miligramos necesitamos para intoxicarnos, ¿ya? Y cuáles son los signos de intoxicación, que eso lo vamos a ver el viernes. Entonces, estas sales ferrosas, ya sea en sus diferentes presentaciones, se deben consumir 1 hora antes o 3 horas después de las comidas, ¿ya? Ya que dificultan su absorción. Como dice, la biodisponibilidad de las sales férricas son menores a las sales ferrosas, por lo ideal es consumir sales ferrosas para evitar, para que lleguen o se absorba mejor el hierro. La administración en pacientes con anemia mínimo debe ser 6 meses. Y si ustedes ven que sigue, que está mejorando, si quieren suspender un poquito antes porque tiene, digamos, problemas gastrointestinales, tendrían que medir los niveles de ferritina para estar seguros de suspender el hierro. Listo. A ver, ¿quién me quiere ayudar? Yo, doctora. Yo, doctora. Gracias. Ya, ¿quién? La Ay, de primera las que dos, dijo. doctora.
Ya, lean. María Fernanda, creo que está. Ya, doctora. Dice, paciente que con anterioridad sufría de anemia ferropénica y se le formuló sulfato ferroso, dice tener un malestar, mareo, adinamia y dice consumir fosfatos, té, café, huevos, vino rojo y calcio. ¿Qué presentaría este paciente? La respuesta sería la A, disminución en la absorción de sulfato ferroso. ¿Por qué? Por lo que usted mencionó, no se debe consumir junto con alimentos y, bueno, el paciente está consumiendo lo que son alimentos, junto con Ya, el sulfato ferroso que se le formuló. ya, y también calcio, ¿no es cierto? Que puede ser que esté Sí, ya quelando el casi. hierro. Y además de eso, el paciente sigue presentando manifestaciones de un paciente anémico, como es malestar, mareo, adinamia, etc. Gracias, María. Entonces, la absorción de hierro va a depender mucho de los alimentos que pueden disminuir su absorción. Y también de algunas sustancias como las tetraciclinas que pueden alterar la absorción del hierro, así como leche, antiácidos, etcétera, ¿ya? Porque quelan, ya hemos dicho 2 veces que quelan al hierro y impiden su absorción. Cuando ustedes den hierro, o consuman hierro o indiquen hierro a un paciente, puede haber mejoría clínica al mes de tratamiento, incluso a los 20 días. El paciente decir, ya me siento bien, me siento mejor, ya no tengo estas molestias, entonces dejo de consumir. Pero les estoy diciendo que siempre debería darse un tiempo de 6 meses en promedio para que consuman el hierro, para que haya un depósito, una reposición total de los depósitos de hierro. Ya que si ustedes suspenden antes de ese tiempo, a la semana puede estar volviendo su paciente con la misma sintomatología, si suspenden. Por eso es bueno medir los niveles siempre de ferritina. El hecho que la mujer embarazada necesita ser suplementada con hierro. Por eso incluso se les da profilaxis. Pese a que no está anémica, se les da suplementos de hierro, como 30 miligramos de sulfato ferroso en ayunas. Entonces, respecto al hierro, vamos a decir lo siguiente. Las preparaciones de hierro deben ser exclusivamente utilizadas para prevenir y para tratar la anemia en pacientes con deficiencia de hierro. ¿Prevenir en quiénes? En pacientes que tienen alto requerimiento de este medicamento. La administración oral es de elección, sobre todas. Si ustedes tienen hierro endovenoso y tabletas, prefieran las tabletas, a menos que tenga una contraindicación. Las sales ferrosas son de elección respecto a las sales férricas. La administración de hierro con otros minerales y vitaminas no ha demostrado ser superior a la sola administración del hierro. Y la duración del tratamiento tiene que ser prolongado 4 a 6 meses para reponer todos los depósitos de hierro que han sido depletados inicialmente. El hierro parenteral tiene indicaciones que son excepcionales, ¿ya? O sea, cuando está contraindicado la vía oral. ¿Y cuáles son esas indicaciones, chicos? Las indicaciones del hierro son las siguientes. Ya, mala absorción de hierro, ¿no es cierto? Por ejemplo, hay pacientes que toman intestino corto y todo lo que consume lo eliminan, etcétera. Entonces, a ver, una pregunta antes de que continúe. ¿En qué parte del intestino se absorbe el hierro? En el hilo, doctora. Pues ya terminé En el de ir. duodeno, doctora. Ya, ¿quién habló? Duodeno. Ya, ¿quién? A ver, vamos a empezar. ¿Quién va a hablar primero? Porque han dicho diferentes respuestas. Chicas, he escuchado varias chicas al mismo tiempo. ¿Dónde se absorbe el hierro? Yo, Ya, Ashley. doctora, principalmente se absorbe en lo que es el duodeno y la porción proximal del yeyuno. Muy bien. ¿No es cierto? Entonces, Grace. Cuando un paciente tiene síndrome de intestino corto, puede ser que tenga alterado la parte del ilion y yeyuno y pueda dificultar la absorción del hierro oral, y necesitamos hierro parenteral, ¿ya? O una enfermedad, por ejemplo, como el SPRUE,
o no tolere el hierro oral y por eso se le esté suplementando se tenga que suplementar por vía parenteral, porque lo requiere. ¿Ya? O si es que estamos usando un NPT o nutrición parenteral total, también podemos usar hierro parenteral. Y en pacientes que estén recibiendo eritropoyetina. El hierro parenteral, a diferencia del oral, puede tener reacciones anafilácticas, producir hipersensibilidad aguda, etc. Y causar otras reacciones como son, dentro de estas, causar fiebre, linfadenopatía, artralgias, urticarias. O sea, no está exenta de riesgos usar el hierro parenteral. Por eso en el cuadro anterior les estaba indicando que las formas de elección para el déficit de hierro, si no está contraindicada la vía oral, son las sales ferrosas por vía oral. Estas son las presentaciones de hierro endovenoso. Tenemos extrano de hierro, el gluconato de hierro de sodio, que tienen sus indicaciones, ¿no es cierto? Dice el extrano de hierro es un poco más, tiene tendencia a causar más hipersensibilidad respecto a las otras formulaciones de hierro endovenoso, ¿ya? El gluconato férrico, que también es una preparación de hierro endovenoso, tiene un poquito más incluso de concentración de hierro respecto al dextrano. Es menos inmunogénico respecto al dextrano y se puede dar en pacientes durante la hemodiálisis. Otras formas de presentación está la sacarosa de hierro y la carboximaltosa férrica, que se pueden dar en pacientes con enfermedad renal crónica, ¿no es cierto? O anemias por deficiencia de hierro que no respondan a hierro ferroso o esté contraindicado el sulfato ferroso por vía oral. Bueno, lo que es intoxicación por hierro, que sería el siguiente tema, lo va a poner el grupo 1 el día viernes. ¿Ya? Ese es el siguiente tema que tocaría para terminar lo que es hierro. Luego tocamos el tema de anemias megaloblásticas. Entonces son parte de las anemias carenciales. Aquí hemos hablado de las anemias por deficiencia de vitamina B12 y ácido fólico, ¿no es cierto? Tenemos dos, vitamina B12 y ácido fólico. Estas anemias generalmente son macrocíticas, ¿ya? Pero dentro de las anemias macrocíticas también hay otras formas, hepatopatía, síndrome mielodisplásico, el hipotiroidismo, etc. ¿Ya? Pero dentro de las anemias carenciales están las megaloblásticas por carencia de vitamina B12 y ácido fólico. Tanto la vitamina B12, como está acá, y el ácido fólico, tienen principales funciones dentro del metabolismo intracelular. Por ejemplo, la vitamina B12. La vitamina B12 es esencial en lo que es la síntesis de purinas y pirimidinas, que son precursoras de la síntesis del DNA, ¿ya? O sea, la vitamina B12 participa en la síntesis del DNA al igual que el ácido fólico. Esta vitamina B12 en el organismo está en forma de metilcobalamina y desoxiadenil vitamina B12 o desoxiadenosilcobalamina, sí, en esas dos cosas. O sea, vitamina 12 metilcobalamina o desoxiadenosilcobalamina en nuestro organismo. Pero la vitamina que nosotros la podamos absorber tiene que ser absorbido gracias a un factor intrínseco, ¿no es cierto? Que es necesario para la absorción de este componente. Luego es transportado por una proteína hacia la reserva hepática o hacia los diferentes tejidos donde va a ser utilizado en la formación de ADN o de la síntesis de purinas y pirimidinas. La vitamina B12 tiene diferentes, digamos, se puede producir su deficiencia de esta por diferentes causas y llevarte a la anemia megaloblástica. Como son las más frecuentes es porque no se puede absorber la vitamina 12 por N causas. O es que al paciente se le eche una gastrectomía, tenga clorhidria, anemia perniciosa, una enfermedad del ileón terminal, ya que en esta porción se absorbe la vitamina B12,
o es que haya consumo intestinal de vitamina 12, o sea, tenga un parásito que esté consumiendo su poca vitamina B12 y no llegue a la sangre. O fármacos que inhiben la acidez gástrica, como son, por ejemplo, el omeprazol, ranitidina, etcétera. Se dice que, por ejemplo, los ancianitos son los que consumen muchos medicamentos. La mayoría utiliza bloqueadores del ácido clorhídrico como omeprazol, ranitidina, y eso puede dificultar la absorción de su vitamina B12, ¿ya? Y por tanto llevarle una anemia megaloblástica. Otras causas que pueden ser raras está la dieta vegetariana. Hay veganos o personas que tienen una dieta vegetariana muy estricta que al final tienen deficiencia de este componente. O ya alteraciones congénitas, por ejemplo, que no tengan producción de factor intrínseco, etcétera, o que no tengan ese transportador de la vitamina 12 que es la transcobalanina, y por tanto, por más que consuma vitamina B12, esta no puede ser transportada ya que no hay este componente. Pero también hay medicamentos que pueden favorecer la deficiencia de vitamina B12. Y hemos dicho los bloqueadores o los antiácidos, ¿no es cierto? La metformina. Cuando hablemos de diabetes, vamos a ver que una de las complicaciones o efectos adversos de la carencia de vitamina B12 es la metformina. Colchicina también, la metildopa, neomicina, etcétera, pueden causar deficiencia de esta vitamina. Y la deficiencia de vitamina B12 puede producir síntomas hematopoyéticos y síntomas incluso neurológicos. ¿Ya? Desde una debilidad, agrietamiento en ángulo de la boca, fatiga, hormigueo, adormecimiento, hasta confusiones mentales o desórdenes psiquiátricos, te puede producir la deficiencia de vitamina C. Ya. A ver, esto sí está. Álvaro, Joan Goizueta. Álvaro está. Álvaro. No está. No está. Ya me escuchan, ¿no es cierto, chicos? ¿Aló? Es que como no responden sus compañeros, pienso que ya se han ido. Daniela Beatriz Sí, Alemán. Daniela Beatriz. Presente, doctora. Danielita, a ver, lee y si puedes responder esta pregunta. Una consecuencia bioquímica importante que da lugar a la sintomatología neurológica en un paciente con deficiencia de vitamina B12 es la acumulación de... O sea, en otras palabras, ¿por qué se producen síntomas neurológicos en pacientes con vitamina B12? O sea, ¿qué es lo que se acumula en el organismo? A ver, chúntala como dicen. El metilmalonil, el D. Muy bien. Gracias, Daniela. Entonces, sí le dio, ¿no es cierto, Daniela? Hemos dicho que la vitamina B12 es un sustrato fundamental para la síntesis de purinas y pirimidinas. Cuando hay deficiencia de esta, el sustrato que se acumula va a ser ese metilmanoliconcimada, que es responsable de esos síntomas neurológicos que se pueden dar en los pacientes con déficit de vitamina B12. ¿En quiénes debemos administrar profilácticamente vitamina B12? Aquellos pacientes que tienen riesgo de hacer esto, como los pacientes que han tenido síndrome, que tienen resecciones gastrointestinales o una gastrectomía total, una resección ileal extensa con síndrome de intestino corto, se les debería suplementar. Y es lo que se hace en los hospitales. Hay pacientes que tienen resecciones intestinales grandes, incluso tienen dificultad no solo en la absorción de vitamina B12, y que hemos visto que la vitamina B12, ¿dónde se absorbe? ¿Quién dice dónde se absorbe la vitamina B12? En En el duodeno, doctora. Duodeno. Otra, ¿quién dice? ¿Quién da más? Hilo distal, doctora. Porción distal del hilo, doctora. Muy bien, Ashley. Ashley responde. ¿Ya? Entonces,
Ya. La vitamina B12, chicos, se absorbe en el ilion. Por eso es que hay resecciones iliales extensas en el ilion terminal. Porque y gastrectomías porque de ahí es donde proviene el factor intrínseco para la absorción, ya que mucho que la vitamina B12 se tiene que absorber junto al factor intrínseco. Entonces, ¿cómo damos suplemento de vitamina B12? Vitamina B12 se puede dar por inyección o por administración oral, dependiendo de la situación, obviamente, de la persona. Pero generalmente cuando son deficiencias profundas o en pacientes, por ejemplo, que no toleran vía oral, se debería dar inyección intramuscular o subcutánea de cianocobalamina, así se llama también, o vitamina B12. ¿Qué hay en el mercado? Sí viene, ¿ya? En dosis que deben llegar hasta 1000 microgramos al día, no más, de este suplemento de cianocobalamina. Ahora, les he dicho que las deficiencias de vitamina B12 puede producir desde confusión mental, depresión, fatiga, hasta desórdenes psiquiátricos, ¿ya? Que en algunos pacientes puede verse en el tratamiento en los siguientes días como dentro de las 24 horas. Pero si el déficit ha sido mucho tiempo y ha dejado secuelas neurológicas crónicas, es muy difícil que se revierta con el solo suplemento de la vitamina B12. Miren, los efectos adversos de la cianocobalamina pueden incluir diarrea, urticaria, rash, cuando se les inyecta en ese sitio de inyección, incluso en los pacientes con anemia megaloblástica severa, cuadros de hipocalemia, etc. Listo, entonces esa es la vitamina B12. Ahora, respecto a la deficiencia de ácido fólico, que se puede presentar, o sea, cuando tengan ustedes anemias macrocíticas, tienen que preguntarse si es por carencias o es por alguna enfermedad que se les está asociando. La deficiencia de ácido fólico, aquí están todas las causas. Generalmente la causa más frecuente es por una dieta insuficiente, ¿ya? Dieta pobre, digamos, no consume carne, no consume hígados o productos verdes, etc. O pacientes que tienen etilismo crónico, cirrosis hepática, o es que hay un aumento de las necesidades. Por ejemplo, en el embarazo, ya hemos dicho, es un aumento en la necesidad. En los bebés, cuando está lactando, también se les tiene que suplementar ácido fólico, ¿ya? O en enfermedades. Otra de las causas frecuentes de deficiencia de ácido fólico es el uso concomitante de algunos fármacos que depletan o disminuyen la conversión del ácido tetrahidrofólico en hidrofólico. Dentro de estos están, ustedes se acordarán de farmacología 1, lo que es el cotrimoxazol o el sulfametoxazol trimetoprim. ¿Ya? A ver, cualquiera, les pregunto. Tengo que, a ver, ¿en qué pacientes se da cotrimoxazol específicamente de manera crónica? Es una pastilla, es un antibiótico, ¿no es cierto? Sulfametoxazol trimetoprim. ¿Y con qué tengo que suplementar? Hay una enfermedad donde es primera elección, sí o sí tengo que dar cotrimoxazol. ¿Se acuerdan? Doctora, en pacientes con VIH y se les da ácido fólico. Muy bien. Gracias, Rodrigo. Ya. Entonces, pacientes con VIH que tienen, por ejemplo, una neumonía por neumocistis girovesi, la primera elección es cotrimoxazol y debería suplementarle con ácido fólico, ya que estos medicamentos, no sé si está acá, más tarde te viene un grafiquito, ya que estas sustancias impiden la síntesis de ácido fólico. Entonces, para evitar una deficiencia, una carencia de ácido fólico, se le suplementa con ácido folínico o ácido fólico, ¿no es cierto? Cualquiera de los dos. Entonces, en el tratamiento del ácido fólico, debemos corregir la deficiencia de folato, obviamente, corregir una enfermedad si existe una enfermedad preexistente, incrementar la ingestión de folatos y hacer evaluaciones y monitorizar al paciente. Esto es importante.
por ejemplo, ¿cuáles son las dosis recomendadas de ácido fólico en las gestantes? Que van 400 microgramos al día. Las tabletitas que hay en los hospitales, las farmacias, cuando ustedes vean esos complejos que toman las mamás, vienen de 400, algunos de 500 microgramos al día o 0,5, como de acuerdo a cuál sea su unidad medidora, ¿ya? Pero todos los seres humanos necesitamos ácido fólico. Generalmente viene ya en la dieta. Una buena dieta no tendría por qué darte déficit, pero hay etapas en las que necesitamos suplementar sí o sí, como los infantes, las embarazadas y las mujeres que amamantan, no sé, en la lactancia. El ácido fólico viene en esta forma de ácido teriglutámico, ¿ya? Que es la forma como, digamos, farmacéutica como viene el ácido fólico. Este ácido fólico, después de absorberse, ¿no es cierto? Después de absorberse, se va a ligar a una proteína altamente y va a ser distribuida tanto al hígado, donde se almacena, y a otros tejidos, para la síntesis de purinas, metabolismo de histidina, síntesis de timidilato, etcétera, etcétera, como conversión de serina a glicina y otros. O sea, tiene múltiples funciones. Entonces tenemos dos presentaciones, tabletas orales de ácido fólico que contiene ese medicamento que en forma de ácido teriglutámico, así se llama, o simplemente ácido fólico. Y el ácido folínico, que está en forma de leucovorin. Ya en esas dos formas lo podemos encontrar. Ahora, ¿qué pasa si ustedes tienen una anemia megaloblástica por deficiencia de vitamina B12 y ustedes le dan ácido fólico? Generalmente hemos dicho que la vitamina B12 está problemas neurológicos, ¿ya? Problemas neurológicos. Si ustedes dan ácido fólico, puede ser que mejore un poco la anemia macrocítica que presenta el paciente, pero no es la terapia adecuada. O sea, ahí la terapia adecuada sería suplementar vitamina B12. Pues hay que saber cuál es la deficiencia en sí que está produciendo la anemia megaloblástica. Es importante determinar si es ácido fólico o es vitamina B12, porque si no van a persistir algunos síntomas y no están haciendo un buen tratamiento. ¿Ya? Les he dicho que hay medicamentos que impiden la síntesis de ácido fólico. Uno de estos está el cotrimoxazol o el sulfamethoxazol trimetoprim, metrotexate, sulfasalacina, etcétera, que son antagonistas en la síntesis de ácido fólico. ¿Ya? Cuando estos pacientes, por ejemplo, los pacientes que consumen metrotexate, cuando hablemos de farmacología de la quimioterapia, pacientes no solo en quimioterapia, sino en pacientes con artritis reumatoidea, etcétera, se les debe suplementar siempre ácido folínico en una dosis de 5 miligramos al día para dar más deficiencia de ácido fólico. Adelmo Rodrigo. Adelmo. Presente. Adelmo, por favor, lee y responde la pregunta. ¿Cuál de los siguientes revertiría los síntomas de anemia megaloblástica en la anemia perniciosa, pero tendría poco efecto sobre la sintomatología neurológica? ¿Cuál es la respuesta, Adelmo? Adelmo. Doctora, ¿se me escucha? Ahora sí. Se está cortando el micro. Ahora te escucho, Adelmo. ¿Cuál sería la respuesta? Adelmo. Creo que Adelmo nos está abandonando. ¿Quién le ayuda a Adelmo? La A, ácido fólico. ¿Ya? ¿Quién me ha hablado? Griseli Casaberry. Sí. Gracias, Griseli. Entonces, hemos dicho que la anemia megaloblástica puede ser hablando de anemias carenciales por deficiencia de ácido fólico o cianocobalamina, cualquiera de los dos, ¿no es cierto?
Pero quien produce síntomas neurológicos es la deficiencia de vitaminas, ¿ya? Pero ahí dice, ¿cuál de los siguientes puede revertir un poco la anemia megaloblástica, pero no corrige los síntomas neurológicos? Es el ácido fólico. El ácido fólico de por sí no te va a corregir la sintomatología neurológica presentada en un paciente con anemia por deficiencia de vitamina B12. Entonces, indicaciones del ácido fólico tienen que ser asociados en aquellos pacientes que consumen dosis altas de metrotexate o de esos antimetabolitos o antibióticos antimetabolitos, o por ejemplo para potenciar la acción del furacilo en el tratamiento del cáncer colorectal, para contrarrestar la toxicidad del sulfametosazol trimetoprim, ¿no es cierto? Por ejemplo, hemos dicho que los pacientes que se les da ese cotrimoxazol como tratamiento de la neumonía por neumocistis fibrosis, debemos suplementar con ácido fólico, ácido folínico. Obviamente, como tratamiento de las anemias megaloblásticas no debidas a deficiencia de vitamina B12. Y como prevención en las enfermedades congénitas o aquellos personas que tienen altos requerimientos, como son las embarazadas. Es raro encontrar efectos adversos con el ácido fólico. Es poco tóxico, ¿ya? Pero si es que nosotros suplementamos grandes cantidades de ácido fólico a un paciente epiléptico que está consumiendo, por ejemplo, fenitoína, puede ser que el paciente empiece a convulsionar. ¿Por qué? Porque hay un efecto antiepiléptico, se dice. O sea, son interacciones farmacocinéticas en lo que es el metabolismo, ¿ya? Entonces, se acuerdan de farmacología 1, entonces va a haber alteración en el metabolismo de estas sustancias y por tanto el paciente es como si no estaría consumiendo fenitoína, empieza a convulsionar. Entonces, las anemias megaloblásticas, hemos dicho que las estamos dividiendo por deficiencia de ácido fólico y vitamina B12. No olvidarse que podemos dar hasta 5 miligramos diarios en aquellos pacientes que tienen deficiencia o suplementarlos en aquellos que consumen diferentes fármacos que impiden la síntesis de ácido fólico. Y como suplemento en las embarazadas, no olvidarse que es 400 microgramos, acá está mal, microgramos por día. ¿Ya? ¿Qué más? En el suplemento de vitamina B12, cuando el paciente tiene alteraciones neurológicas, etcétera, podemos ir incluso hasta 1 miligramo mensual o bimensual, dependiendo de la severidad de la sintomatología. ¿Ya? A ver, luego, como último punto, vamos a hablar de los factores de crecimiento hematopóico. Hemos dicho que son varios factores de crecimiento. Dentro de ellos está la eritropoyetina, que también lo van a exponer el día viernes sus compañeros. Son 2 temas pequeños. ¿Qué hacen estos factores de crecimiento? Obviamente, como su nombre lo dice, ayudan a crecer. ¿A quiénes? A producir células o a que las células, digamos, empiecen a reproducirse más. ¿Ya? Pero para eso necesitan la interacción de varias citocinas. Por ejemplo, tenemos la interacción del macrófago con las células T, células B, que interactúan a través de las interleuquinas 1, interleuquina 2, interleuquina 4, interferón gamma, factores de crecimiento de la célula granulocítica y minocítica, monocítica, etc. ¿Ya? Todas tienen que interactuar. ¿Por qué? Porque puede ser que haya una necesidad de mayor producción de células B o células T o macrófagos. Entonces se le dice a la médula ósea indirectamente a través de estos factores de crecimiento que produzca más células, por ejemplo, ante una infección, etc. Entonces, estos son todos los factores de crecimiento. Es un mundo. El más conocido, eritropoyetina, el otro son los factores estimulantes de colonias de granulocitos y macrófagos, otro de monocitos y macrófagos, o simplemente de macrófagos. Va a depender, y también viene en el mercado
presentaciones de estos, de estos, y va a depender de cuál es la deficiencia de estas células blancas. Por ejemplo, hay pacientes que están recibiendo quimioterapia y de pronto se les hace un hemograma y no tienen neutrófilos. Entonces, ¿qué tenemos que dar? Un factor estimulante de colonias granulocíticas para que estimule más producción de neutrófilos. Va a depender de la enfermedad o de la célula que esté deficiente, ¿ya? Pero no olvidarse que factores y estas interleuquinas interactúan entre sí para la producción de estas células de la sangre a través de la estimulación de células progenitoras. Entonces, vamos a hablar solo de dos. Uno que es el factor estimulante de granulocitos y macrófagos, y dos factores estimulantes solo de granulocitos. ¿Qué es lo que más se usa? Ya usarán otros cuando por ejemplo, los hematólogos, cuando hacen quimioterapia, dominan justo o utilizan bastante estos factores estimulantes. Entonces, vamos a la primera del factor estimulante de colonias granulocíticas y macrófagos. O sea, estimulan la síntesis de macrófagos y granulocitos, o sea, en otras palabras, la mielopoiesis. ¿Ya? ¿Y qué es el que tenemos en el mercado? El sargramostina, así se llama. Ya que generalmente se usa en pacientes para disminuir el tiempo de neutropenia, o sea, para que no estén mucho tiempo neutropénicos. Pero tiene efectos adversos que están ahí mencionados, como dolor de huesos, malestar general, síntomas como gripe, fiebre, diarrea, etc. ¿Ya? Entonces, no está exento de reacciones, incluso a la primera dosis. Puede haber hipotensión, náuseas, vómitos. Por eso es que estos pacientes que están en neutropenia, ya sea por quimioterapia, se les está monitorizando constantemente, porque incluso pueden presentar problemas respiratorios o cardio o hemodinámicos como hipotensión. Ahora, el otro, que es solo de células granulocíticas, es el famoso filgastrin. Eso sí lo usamos bastante. El filgastrin que estimula las colonias granulocíticas, como son, para que ayude a aumentar, o sea, finalmente los pacientes con cáncer, quimioterapia, etcétera, tienen neutropenia. Pueden hacer incluso neutropenias severas, sin ninguna célula. Entonces ahí les damos estos factores para que le diga a su médula ósea, si es que no es cáncer de médula ósea, es otro cáncer, que produzca más neutrófilos, estimular. Mejora el recuento de neutrófilos en pacientes con mielodisplasia, ¿ya? Incluso en pacientes con SIDA que reciben sidobulina. También tiene reacciones adversas similares al anterior, como es dolor óseo, leve a moderado, vasculitis, hipersensibilidad, etcétera, hasta esplenomegalia. Listo. Entonces, la clase de hoy día solo hemos hablado de estos dos grupos de fármacos, de los factores de crecimiento hematopoieticos y de las anemias carenciales. Ya, ¿nos tienen alguna pregunta? ¿Me escuchan, por favor? Ya, no sé si estará todo claro, pero el viernes espero que esté todo claro, porque les voy a tomar un póster, les estoy avisando con anticipación para que puedan leer. El grupo que va a exponer, por favor, tiene que compartir con sus compañeros sus diapositivas, ¿ya? Para que también puedan sacar de ahí algunas preguntas. No les he colgado la rúbrica de evaluación, les voy a dar la rúbrica después de las clases de del otro grupo que tengo. ¿Ya? Para la rúbrica de evaluación de la exposición, y no olvidarse su organizador gráfico, que es máximo una hoja y 2 hojas, digamos, en el peor de los casos, pero no más. Ya, si tuvieran alguna pregunta, chicos, por favor. Doctora. Así que están cansaditos. Doctora, yo quería hacer Dime, una pregunta. Adelmo. En la última diapositiva habló del filgrastim. Sí.
Yo leí que, bueno, se utilizaba, ¿no?, para la reducción de la duración de la neutropenia, pero Ya. en su diapositiva dice que mejora el recuento de neutrófilos, ¿no?, en pacientes con Si te mielodisplasia. dice, claro, se da en pacientes que tienen neutropenia severa, Ujú. por N Pero, causas, sí, pero ¿ya? yo leí que este filgrastim era especialmente para pacientes con neoplasias clásicas convencionales, pero a excepción de la leucemia mieloide crónica y también síndromes mielodisplásicos. Ya. Claro, porque estimula, necesita, bueno, esa parte sería para corregir, porque necesita estimular justamente a la serie granulocítica, ¿no es cierto? Entonces, para eso necesitamos que la médula no esté tan totalmente dañada, porque si no, no se podría producir, porque solo es un factor estimulante. En esa parte está bien adeno. Ahí estaría bien, Ya, doctor. ajá, eso no vamos a ver, corregir. ¿Alguna otra pregunta? Sí, doctora, disculpe, ¿cuándo se utiliza el complejo polimaltosado férrico? El complejo el sulfato férrico. ¿Es lo mismo? Porque en la guía del MISA es como superan cosas diferentes. Hay sales ferrosas y sales férricas. Generalmente los sulfatos las sales férricas sí hay en el mercado y incluso sí les dan a aquellos pacientes que tienen mucha sintomatología con uso de sulfato, digamos, de sales ferrosas, porque está descrito como efectos colaterales no severos, sino molestosos, lo que son los problemas gastrointestinales. ¿Ya? Por eso que la gente a veces deja de consumir y vienen en forma de presentaciones de sales férricas. Pero el problema es que tendrían que requerir un poquito más de dosis y para que para que pueda tener la misma absorción que una sal ferrosa, ya que hemos visto que no se absorbe en forma de sal férrica, ¿no es cierto? Pero sí puede haber esa conversión. Ahora, hay preparados también de estos, de todo lo que es del hierro en forma con cubierta entérica, creo que viene, o también con deliberación prolongada aparte, que no se, o sea, que sí hay en el mercado, pero dificulta su absorción. Entonces, para que ustedes tengan el mismo efecto de estos medicamentos comparado con la sal ferrosa, se dice que necesitan incluso más dosis de las requeridas con la sal ferrosa. Y hay, pues, porque hay varias presentaciones de estas, ¿eh? No sé si tienen otra pregunta. Doctora, buenas tardes, disculpe. Buenas tardes. A los niños cuando están dejando de amamantar, les dan unas microchispas, un polvito Eso es vitamina A y ¿cómo se llaman estas chispitas? ¿No serían sales ferrosas también? No, no, aparte es la sal ferrosa. Este tiene otro componente, las chispitas. Ya, doctora, gracias. Tiene otras vitaminas, a ver, que no me acuerdo, las chispitas salvadoras, así se les llama. Te lo voy a ver. Porque lo que se les da a los niños son chispitas que tienen vitamina A, otros suplementos. Zinc. Les da sulfato ferroso a los niños. Tienen otras vitaminas estas chispitas del MINSA. A ver si ustedes averiguan qué otras que tiene. Ahí está. Son micronutrientes, o sea, no solamente es, mira, tiene zinc, tiene vitamina A, tiene vitamina C. O sea, no es exclusivo de no es solo hierro, el hierro se les da aparte como jarabe. Entonces, estas chapitas son micronutrientes que contienen pequeñas cantidades, claro, tiene pequeñas cantidades de hierro, ¿sí? Pero aparte se les tiene que suplementar zinc, vitamina A, vitamina C. Entonces, ya, doctora, gracias. Un conjunto de micronutrientes. ¿Alguna otra pregunta? Justo esto quería arreglar. Esto no se puede. Ya. ¿Alguna otra pregunta, chicos?
por favor la fecha del pasito que dijo, o bueno, del examen que se va a dar. Es que no se escucha a veces. El día viernes, después de la exposición de compañeros. Ya, doctora, y respecto, nos va a pasar, o sea, ya hay un orden ya de los chicos que van a exponer. Del grupo 1 y grupo 2. A medida que voy avanzando, estoy colgando al aula virtual. Ya, doctora, gracias. Ya, ¿alguna otra pregunta? ¿Aló? Creo que ya no hay preguntas, doctor. Ya, chicos, entonces les dejo para que coordinen sus grupos de práctica, con avisar antes, Doctora, y nos vemos el día viernes. doctora, ¿podemos conversar con usted y la delegada del grupo B, por favor? ¿Quieres conversar conmigo y con la delegada? Sí, por favor, doctora. Ya, ¿quieren un link? Sí, por favor, mejor. Doctora. Ya, les paso. Doctora, gracias. A ver, chicos, yo me despido entonces de ustedes, voy a hablar con sus delegados. Hasta el viernes, doctorita. Está bien, después ya hablan con su compañero. A ver, acá. Documento calendario. Aquí. Doctorita, no se olvide de dejar de grabar. Ay, sí, tienes razón. Doctora, mejor.